Y nos vamos directo a Miami. Ella está Silvina Moschini. Ella es experta en tecnología, experta en redes sociales y con ella pues la saludamos en este Directo USA. Bienvenida, Silvina, y hablemos de un cumpleaños. Los 7 dicen que es un número de buena suerte y hoy por hoy pensamos qué hubiéramos hecho o cómo sería el mundo sin Twitter. Difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil, Ione, y como sabes, en Internet el tiempo pasa volando y hoy esta herramienta que revolucionó las comunicaciones cumple 7 años y ha batido en este tiempo un récord. Ha llegado a más de 200 millones de usuarios y más de 400 millones de tweets por día. Es increíble porque muchas de estas redes sociales se han convertido casi que en una herramienta esencial, es decir, transmitir información, el poder llegar tan rápido a transmitir esa información, y todo comenzó por un solo tuit muy sencillo, ¿verdad? Cuéntanos la historia. Sí, comenzó con un tuit que hizo Dorner, su fundador, hace 7 años y ha cambiado radicalmente la comunicación y la forma en que las empresas y la gente se comunica. Hoy mucha gente comprende noticias y entiende noticias a través del Twitter, que salen ahí antes que en ningún otro lado. Se comunica, pasa actualizaciones sobre su vida y se relaciona con mucha gente alrededor del mundo a través de esta fantástica herramienta. Y hoy por hoy Estados Unidos, tengo entendido, también por lo que tú nos has compartido, es el país con el que más tráfico de Twitter o de trinos hay, y países en América Latina como México tampoco se quedan atrás, ni España, ¿verdad? Latinoamérica está súper activa también en Twitter. México, Brasil, Venezuela tuvo un boom muy grande con Twitter a través de la gestión que hizo en Twitter del expresidente, el difunto presidente Chávez, pero también España, porque a los latinoamericanos les encanta socializar, les encanta comunicarse y también les encanta la tecnología. Bueno, y ahora hablemos de esto. La gente compite mucho y se tiende a pensar en que la gente es más popular, obviamente por el número de personas que lo están siguiendo. Pero el caso es diferente y la dinámica con el número de seguidores no es la misma que muchos piensan, ¿verdad? Ione, es verdad, y esto, como dice la canción, sumar seguidores no es sumar amor. Hay muchísimo tráfico de cuentas falsas en Twitter. Hay compañías que se especializan en la venta de seguidores, como compraseguidores.com y otras empresas que hacen que unos con unos poquitos dólares o pesos o la moneda nacional puedan comprar seguidores, pero son seguidores falsos en Twitter. Pasemos a otro tema y es para aquellos fanáticos de los BlackBerry. Han tenido un poco de problemas esta compañía, pero ahora hay un nuevo BlackBerry y tiene muchísimas aplicaciones. Sí, han lanzado 100.000 aplicaciones a partir de hace aproximadamente un mes que se lanzó el último teléfono. Sin embargo, Ione, no termina de repuntar y hay bastante crítica en el mercado porque sienten que BlackBerry se lanzó al mercado 10 años más tarde y que los avances con estos nuevos teléfonos han sido muy poquititos y demasiado tarde. Bueno, de todas formas hay mucha gente que le gustan los BlackBerrys y quisiera más bien ver algo que pudiera realmente hacerle una sana competencia al resto de los teléfonos inteligentes. Silvina Moschini, como siempre, es un placer tenerte con nosotros aquí en Directo de la Tecnología. Hasta la próxima. Un placer. Y ahora nos vamos a Atlanta porque está Eli Pérez, directo a los deportes.